Tengo más de 25 años de experiencia profesional. En el campo clínico he trabajado en China como médico interno del hospital universitario. He trabajado en hospitalización y en ambulatorio. He trabajado también en varios países como Italia, Francia, España y actualmente aquí en el hospital de Medimar o el departamento de acupuntura. También en docencia. He trabajado muchos años en varios países también y ahora actualmente en España con la Fundación de Medicina Tradicional China. Prácticamente puedo decir que esta experiencia clínica se ha ido centrando en la colaboración y en la integración de la medicina y de la medicina china. También he trabajado en un proyecto importante en Nueva York, en el hospital Lincoln Hospital, con los drogadictos. Entonces, un programa de reducción de la adicción con acupuntura. Absolutamente no hay intrusión en la competencia. Yo diría que es el contrario. Con el desarrollo de la medicina integrativa, podemos decir que las dos medicinas colaboran. Hay muchos ejemplos. Uno de los ejemplos más evidentes es el Memorial Sloan Kettering Hospital de cáncer en Nueva York, que es uno de los hospitales más grandes de oncología en Estados Unidos. Este hospital tiene un departamento de medicina china donde hacen masaje, acupuntura, tratamiento con planta para el tratamiento conjunto de la quimioterapia o de los rayos para disminuir los efectos colaterales de los fármacos o de los rayos. Pues voy a dar los ejemplos que tenemos en China. En China hay varias posibilidades en los tratamientos. Se puede hacer o un tratamiento que sea solo de medicina o un tratamiento solo de medicina china, pero muchas veces se va juntando los dos tratamientos. Por ejemplo, se puede hacer un tratamiento antiinflamatorio en caso de inflamación de una articulación. En fase de inicio se utilizará el antiinflamatorio clásico y luego se sustituye el antiinflamatorio con plantas y acupuntura. Es un ejemplo típico. La acupuntura tiene como mayor indicación el tratamiento del dolor, porque la acupuntura actúa directamente, mecánicamente sobre el sistema nervioso. Entonces se utiliza mucho el tratamiento del dolor. ¿Por qué acupuntura y no fármaco? Muchas veces se utiliza la acupuntura cuando los fármacos empiezan a funcionar de menos o cuando tienen efectos colaterales exagerados. Entonces se puede sustituir con la acupuntura. En caso de ciertos dolores agudos, como por ejemplo la migraña, el tratamiento es extremadamente eficaz. Durante una crisis de migraña, en 30 minutos, 45 minutos sin fármaco, podemos eliminar completamente la crisis. La sesión de acupuntura empieza con la elección de la posición, o sentado o en decúbito, es decir, el paciente boca arriba, que es la posición más confortable, y luego se colocan las agujas. Después del colocamiento de las agujas, el paciente se relaja y empieza a sentir una sensación de calentamiento de todo el cuerpo y una sensación muy relajante, y muchos pacientes se duermen. La sesión dura un mínimo de media hora y en cierto caso
como por ejemplo en el tratamiento de la depresión o el tratamiento de ciertos dolores puede ir hasta 45 minutos. Al final de la sesión se quitan las agujas y el paciente puede ir a hacer su trabajo normalmente. La acupuntura actualmente no duele. Se hablaba antes del dolor en los años 70-80 porque había una mala calidad de agujas que eran rígidas y que cortaban. Pero la calidad actual ha mejorado mucho. La aguja es muy fina, 0.24 milímetros, flexible, totalmente flexible, y la punta es tonda, la punta no es cortante. Entonces, bueno, hay un ligero pinchazo que prácticamente no se siente y luego no hay ningún tipo de dolor. Hay pacientes que escuchan la música durante la sesión. Para leer uno tiene que estar sentado. Para leer el paciente tiene que estar en la posición sentada. Aunque recomiendo de no leer o de no escuchar música, pero de relajarse y de dejar la mente completamente libre. La ventosa es parte integrante de la acupuntura. Se suele poner después de una sesión de acupuntura y tiene varios efectos. Se colocan las ventosas sobre los músculos, muchas veces cuando hay contracturas, para eliminar la contractura, pero también en la espalda tienen una acción relajante, ansiolítica, y una acción de estimulación de la circulación de la sangre en todos los músculos paravertebrales. Por regla general la ventosa se pone en la espalda, pero cuando hay articulaciones que son inflamatorias o con dolor, como por ejemplo una rodilla o un hombro, se puede también poner en otro lugar. Y a esta persona que siempre conviene hacer una sesión de prueba. ¿Qué entiendo por prueba? Por ejemplo, el ejemplo más típico es el paciente que viene por síndrome de ansiedad. Yo garantizo que hace una sesión y sale mucho más relajado y con mucha menos ansia de cuando entra. Eso, claro, no quiere decir que es el tratamiento, porque luego este efecto en las primeras sesiones quizás dura 4 o 5 horas, luego la ansiedad regresa. Pero si la persona hace la prueba de esta sesión de acupuntura, luego se rinde cuenta que funciona y por regla general vuelve a repetirlo.